Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con el estudio de estadística descriptiva. Hemos, a lo largo de varios videos, visto los diferentes estadísticos. Vimos estadísticos de tendencia central, estadísticos de variabilidad, estadísticos de forma y estadísticos de posición. Ahora vamos a ver qué pasa con el cálculo de estos estadísticos cuando los datos están agrupados. Les recuerdo que para esta presentación me baso en el texto que realicé con el profesor Luis Bojas de la Universidad de Costa Rica. Bueno, ¿qué es lo que pasa en este caso? Resulta que necesitamos fórmulas para estimar tal vez algunos estadísticos, los más importantes, cuando los datos que fueron recolectados están agrupados y no se conocen individualmente. O sea, solo conozco, digamos, las clases y cuántos datos hay en cada clase, pero no tengo cada dato específicamente. Entonces, ¿cómo le hago para estimar algunos de los estadísticos? Em, Dado que solo se conoce pues las frecuencias de los datos en cada clase y no se conocen individualmente, las fórmulas que se brindan realmente son aproximaciones a los principales estadísticos. Uno al final eh, es común en estadística definir la media, la moda, la mediana de tal forma para datos agrupados, pero debe tener en contexto que esa media o esa moda o esa mediana es una aproximación, ¿verdad? A la verdadera media, moda, mediana de los datos si se tuvieran individualmente. Bueno, empezamos con el promedio. Vean ese ejemplo que está aquí. Suponga que X es un dato que se sabe que se encuentra en la clase 12 y 17. Brinde una aproximación de X. Yo les digo, hay un valor ahí entre 12 y 17. Adivine cuál es. Ustedes a cuál le apuestan, ¿verdad? Sí. O imagínenselo así. Entre, tengo una cafetera en línea recta. Entre el kilómetro 12 y el kilómetro 17 voy a colocar una ambulancia para que atienda un accidente, dado que esa cafetera presenta muchos accidentes. ¿Dónde coloco la ambulancia? ¿Verdad? ¿Cuál es? ¿Cómo le hacemos ahí? Vean que la intuición nos dice que en el centro, ¿verdad? Entonces, ante ausencia de más información, yo le apostaría por el centro. Entonces, una aproximación al dato que se encuentra ahí sería 12 más 17 entre 2, es decir, el punto medio de la clase. Entonces, así es como funciona el promedio. Cada dato va a ser representado por el punto medio de la clase. Entonces, vean que aquí el punto medio de la clase I se multiplica por la frecuencia I, se suman esos productos y se divide entre N. Para entender bien la fórmula, vean este ejemplo. Dice que se le preguntó a 40 niños la cantidad de horas que duermen la noche anterior. Este, y ahí está la distribución de frecuencias. Hay 6 niños que duermen de 4 a 6 horas, 32 niños de 6 a 8 horas. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que estos 6 niños, ¿verdad? No sé, alguno dijo que dormía 5 horas, otros 5.5, etcétera, otros 5, ¿verdad? Pero entonces, como no sé, solo sé que están entre 4 y 6, tomo el punto medio para representarlos. Entonces, en la media va a estar 6 veces el punto medio, o sea, 6 veces 5. 7 veces, perdón, 32 veces el punto medio del siguiente intervalo, 32 veces 7. Y 2 veces el punto medio del siguiente intervalo, 2 veces 9, ¿verdad? Eso, vean que lo sumo y lo divido entre el total de niños. O sea,
¿Qué fue lo que hice? Simplemente aquí en lugar de tener los 6 datos que estaban entre 4 y 6, todos los puse como 5, 5 más 5 más 5, como si fueran 5 todos. Todos aquí los puse, los 32 datos los puse como 7. Y obtengo el promedio para datos agrupados. Entonces, quiere decir que el valor promedio de las horas de sueño es de 6,8. Recuerden que es un valor aproximado, ¿verdad? Por el sesgo que estoy cometiendo ante la falta de los datos originales. ¿Ok? Bueno, con la mediana. Antes de definir la mediana, es importante determinar en cuál intervalo se ubica este estadístico. Vean ese ejemplo. Yo les digo, aquí están las frecuencias de cada clase y aquí está la frecuencia menos D. Entonces yo les digo, bueno, ¿dónde se ubica la mediana? Primero, ¿cuántos datos hay? En este caso, al sumar las frecuencias absolutas, me dice que hay 17 datos. Entonces, de esos 17 datos, si los ordeno de menor a mayor, eh, digamos, por simplicidad, vamos a decir que la mediana es el dato que está en el centro, o sea, 17 dividido entre 2, 8,5. Entonces, si ustedes ven, eh, a- habría que ver dónde acumulo 8,5, ¿verdad? Aquí la acumulada llevo luego 6, aquí llevo 12. Vean que antes tenía 6, quiere decir que en esta clase quedó la mediana de fijo, ¿verdad? Sí. Ok, no sé a dónde, pero quedó aquí. Antes de llegar a 11, ¿verdad? Hay 6 datos, ya me faltarían solo 2,5 datos para llegar a la mediana, por decirlo así, porque la mediana es el dato 8,5, son 17 datos, 8,5 estaría en la clase del 11 al 14. Ahora, ¿cómo tengo la mediana? Bueno, la idea es bastante simple, ¿verdad? Digamos, si yo tomo 11, yo sé que antes de 11 hay 6 datos. Me faltan 2,5 de 6 que hay aquí. De esos 6 que hay aquí, yo quiero 2,5. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, lo que hago es simplemente, es decir, bueno, tomo la distancia de 14 a 11, que es 3, lo divido entre 6 y tomo 2,5, ¿verdad? Entonces, reparto equitativamente, por así decirlo. Y eso me da una idea de lo que sería la mediana. Entonces, repito, fue el dato 8,5, ya en 11 tengo 6 de fijo, entonces me faltan 2,5 de 6 datos que hay en ese intervalo. Esa es la idea del cálculo de la mediana. Aquí viene la fórmula, ¿verdad? Es exactamente como lo vimos en el ejemplo. Y ahora sigue la moda. Dice, véanlo en un ejemplo, ¿verdad? Eh, Más o menos la idea es la siguiente, cada dato yo lo represento por el punto medio, entonces uno podría decir que la moda aquí está en el punto medio de este intervalo, que es 10. ¿Por qué? Porque es donde más frecuencia hay 16 datos, ¿verdad? Ahora, hay que recordar que la moda en veces no es útil, sobre todo en valores cuantitativos, ¿verdad? Entonces puede hacer que, que no tenga utilidad. También puede hacer que la aproximación no sea tan buena. ¿Por qué? Porque si, digamos, aquí hubiera 10 y aquí 11, pues yo digo que está aquí y que la mueva es el punto medio aquí, pero realmente teniendo los datos con nada que había un dato que se repetía 9 veces y esos 11 que vi aquí, pues varía mucho, o sea, no fue un único dato, ¿verdad? Entonces, realmente digamos, como que uno la evita, pero una forma de estimarla es esa, ¿verdad? Este, como les digo,
Se define la moda para datos agrupados como el punto medio de la clase con mayor frecuencia absoluta. La desviación estándar. La desviación estándar, pues, la definimos así. Este, es exactamente la misma idea, sustituir los datos como por los puntos medios de la clase y el promedio por el promedio de datos agrupados. Esta fórmula es una fórmula ya un poco avanzada, se simplificó un poco para que quedara así, y es la fórmula para estimar la desviación estándar de datos agrupados. El percentil es exactamente la misma idea de la mediana, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la idea? Primero se determina el intervalo en que se ubica el percentil m, ¿verdad? Es decir, el primero en que la frecuencia acumulada sea mayor o igual a la posición que tenga el percentil m, ¿ok? Que es el percentil en la posición m por n entre 100, ¿verdad? Entonces, ubico ese y luego veo la diferencia, ¿verdad? ¿Cuánto me falta para cubrirlo, ¿verdad? Y lo multiplico por la amplitud de la clase siguiente, ¿verdad? De la clase gota. Es la misma idea eh, que lo anterior. Bueno, con esto terminamos. Espero les sea de utilidad este día.